Después de 140 años, Canaco tiene una mujer. Y yo, a ver, espérame. Y ya me dice Iván, el director, ¿ve las fotos? Así es. Y yo, sí, es cierto. Se habla mucho de la igualdad y de la equidad empresarial de las mujeres. Hoy vamos a tener en entrevista a Gaby Brum, que nos va a hablar acerca de los retos y adversidades que ha tenido para ser la nueva presidenta de Canaco y nuevamente reelecta el día de hoy en Decisión al Aire. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una entrevistada que la verdad estaba investigando acerca de ti y yo cada vez que leía e investigaba algo sobre ti me maravillaba más. Ay, Hoy gracias. aquí en Decisión al Aire, muchísimas gracias Gaby por estar Gracias el día a ti. de hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Pues es un honor y es un privilegio y sobre todo porque prácticamente es nuestra primera edición después de un tiempo estar en pausa. Wow, felicidades. Gracias, así que tenemos madrina de lujo. Gracias. Aquí en Decisión al Aire el día de hoy quisimos entrevistarte porque sabemos que, vaya, actualmente siempre hemos dicho que las barreras, que la igualdad, que la equidad con las mujeres ya no existe como tal. Pero aún así creo que seguimos trabajando, seguimos luchando y para mí creo que eres una punta de lanza actualmente en Colima. Gracias. Y sobre todo pues felicitarte por esta nueva reelección en Canaco. Gracias. Y que nos cuentes un poquito acerca de cómo fue que lograste que te volvieran a reelegir. Ay, buenísima pregunta. Primero que nada, nuevamente agradecer, felicidades por retomar y agradecer el que me invitaran. Y algo favorable en la reelección es que no fui sola. Si bien es cierto, el año pasado, pues sí, yo levanté la mano sola, entre comillas, porque ya había previamente hablado con mis socios, porque me conozco y sé que soy una apasionada cuando me decido hacer algo, entonces, pues sí descuidas tu empresa, ¿no? Entonces hablé con mis socios porque la empresa pues tiene que continuar. Pero sí levanté la mano y pues me tocó iniciar ese camino relativamente sola, aunque muchos empresarios me abrieron la puerta, entonces digo, no fue tan sola, ¿verdad? O sea, me abrieron la puerta. Ganamos en esa ocasión, trabajamos muy bien en equipo, sí, todo el sector productivo, el sector público, trabajamos en equipo. Me postulo nuevamente a la presidencia, a continuar con el trabajo que habíamos sembrado, porque yo dije, si es un año, por estatutos es un año, si es un año, vamos a sembrar. Si se nota, padrísimo. Si no se nota, hay que sembrar, pero en firme, o sea, que sean pasos firmes, ¿no? Y el próximo año, pues ya empezamos la cosecha y a construir. Y bueno, nos presentamos, ahora sí, con el respaldo de los empresarios. Ya no llegaba y, oye, me estoy postulando, oye, ¿qué te pareció el trabajo que hicimos? ¿Deseas que continuemos? Sí había empresarios que me hacían observaciones bienvenidas, o sea, porque también son mejoras, pero ellos decían, hay que continuar. Ahora, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo nos sumamos? ¿Cómo les seguimos? Oye, traemos esta iniciativa, queremos ponerla en la mesa. Entonces ya fue un acercamiento con el sector productivo muy diferente y pues honestamente digo, soy mujer, soy ser humano, ya el ver ese respaldo pues te impulsa muchísimo más, ¿no? Más compromiso, más responsabilidad, pero más honor poder estar representando al sector productivo que tenemos ahorita en Canaco, que ya lo recibimos con 212, ya somos 370, entonces en un año ha sido un muy buen crecimiento, gracias a Dios, pero por todo ese respaldo y ese trabajo en equipo. Entonces, por eso se da nuevamente la reelección. Qué bonito algo que dices, sembramos, porque muchas veces es lo más difícil, ¿no? El llegar a arar la tierra, como dicen, meterte de lleno, llenarte los zapatos de polvo. Sí. Entonces, ahora tú, digamos, ya después de que ya viste, sembraste tu plantita, araste y sembraste, ya estás viendo el fruto, el resultado de ese trabajo. Así es. Mujeres, ¿cuántas mujeres hay en Canaco aproximadamente? Ay, bendito sea Dios. El año pasado, voy a iniciar por consejo y mesa directiva, iniciamos 11 mujeres en consejo mesa directiva. Me costó mucho trabajo y la verdad que no me creen, pero me costó mucho trabajo volver a hacer el nuevo consejo y la nueva mesa directiva, porque lo que quería eran mujeres y jóvenes.
pero hay que cumplir con unos estatutos, Claro. que hay que hacer ahí unas adecuaciones a los estatutos, pero no es decisión nada más de nosotros, sino que hay que llevar la Secretaría de Economía y es una serie de pasos. Pero en esta ocasión yo decía, más mujeres y más jóvenes, pero viendo, no cumplíamos con los estatutos, entonces decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me costó muchísimo trabajo, fueron 3 meses de estar arrastrando el lápiz, repito, no sola. José Luis Torres, que es nuestro secretario, la verdad que también se apega mucho a lo que es lo institucional, entonces él estaba ahí junto conmigo y otros empresarios también, que decían, es que yo quiero estar, yo quiero esto, y me encantaría, pero no cumples, ¿no? Entonces, actualmente somos 11 mujeres, éramos 10, se logró que una mujer más se incorporara a la mesa directiva. Somos 11 mujeres en consejo y mesa directiva y en todo el gremio tenemos ya, para mí es un logro, ya casi 90 mujeres. Excelente. 90 mujeres de 300 que están de afiliados. 370. Ajá. Me encantaría que fueran muchísimo más. Y es lo que le decía yo a la vicepresidenta de afiliaciones, tenemos que buscar más mujeres empresarias. Hay muchísimo talento en Colima, hay que adecuarlas, sumarlas, y digo adecuarlas porque siempre me dicen, bueno, ¿y qué me va a dar Canaco? ¿No? Y yo digo, ok, tienes A, B y C, pero tú qué le vas a sumar también al sector, o sea, que hagamos ese trabajo en conjunto, tanto de un lado como de otro, ¿verdad? Entonces, pero sí, 90 mujeres, si mal no me acuerdo, tenemos actualmente en Canaco, entre empresarias y directivas o gerentes de alguna empresa, pero están activas en Canaco. ¿Qué crees que se deba de que aún siga siendo, pues vaya, una minoría que seamos, o en este caso que sean menos mujeres? Porque si te fijas, o sea, si lo pones en una balanza, digo, yo sé que hemos trabajado, hemos luchado, se ha hecho muchísimas cosas en pro, pero ¿qué crees que sea que todavía haya menos mujeres? Buenísima pregunta porque yo me la hago constantemente. Constantemente digo, ¿qué más puedo hacer yo desde mi trinchera para sumar a más mujeres? Y me voy a retroceder como 30 años atrás. Sí. Cuando yo voy a pedir trabajo a una agencia aduanal, sí, ya tenía mi hijo y todo, me dicen, es que ahorita no estamos contratando ejecutivas, estamos contratando tramitadores. Y yo, ¿y qué son tramitadores? O sea, ni idea. Claro. Me dice, son los que están en el puerto interior, en el sol, cargando cajas. Pero es para hombres. Le dije, no, yo puedo hacer eso y pues ocupo trabajar, ¿no? Tengo un hijo y estaba estudiando también y vendía tacos los fines de semana. Entonces me meto a trabajar, pero me doy cuenta que son puros hombres. Me decían hace un año, es que fuiste la primera mujer tramitadora. No lo puedo confirmar porque no sé, pero no tengo la dudas. verdad, pero sí convivía con puros hombres. Sí. Entonces, ¿qué hice? Invitar amigas a que se metieran a trabajar también, pero pues el único trabajo era tramitadoras. Entonces me decían, Gaby, es que el sol, me estoy manchando de la cara, sí, estoy manchadísima de la cara, me estoy manchando de la cara y todo, y yo decía, es que sabes que sí tienes razón, es pesado, pero de aquí hacia dónde nos vamos a ir, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba? Y digo, pongo eso como contexto, ¿qué me pasaba en todo este trayecto empresarial? Que muchas veces nosotras mismas, y me incluyo porque yo me he puesto muchas barreras también, nosotras mismas nos ponemos una barrera. Así es. ¿Sí? Y vemos a una persona que está logrando y lejos de decir, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Oye, échame la mano. Oye, de aprender de esa persona, nosotras mismas nos limitamos. Y repito, yo me he limitado mucho. Creo que más que nosotras mismas ponernos una barrera, tenemos que romper un paradigma de educación. Eso. Como madres, eso creo que ahora tú, digo, tienes 2 hijos, pero hay mujeres que incluso, por ejemplo, no tienen hijos, que tampoco pasa nada, pero por ejemplo a nosotros nos educaron, nos dieron ciertos lineamientos de cómo debe ser una mujer. Entonces creo que más que romper una barrera social estructural, tenemos que romper un paradigma personal. Totalmente Entonces, de acuerdo. Creo que una mujer, como en tu caso, líder, proactiva, que siempre buscas no la comodidad, sino el resultado al final, que a lo mejor tú en ese momento lo ves. Exacto. Creo que esa parte ha sido
parteaguas del por qué estás aquí ahora en donde estás. Entonces, la verdad, creo que si bien consigo, has hecho mucho trabajo, como tú dices, incluso de campo, por llamarle de alguna manera laboralmente, eso te ha abierto tanto la parte mental como la parte humana, incluso de poder entender que no todas las personas que llegan a ciertos cargos de poder es porque tuvieron un favoritismo o típico dedazo, nepotismo, como le quieran llamar ahora. Que entonces como mujeres a veces tenemos todavía como que cambiarle el chip o de canal un poquito. ¿Qué hizo Gaby para romper ese paradigma personal? Muchísimo trabajo en silencio. Trabajé muchísimos años internamente, muchísimos años, sí, como bien dices, en campo, pero en silencio y sobre todo incluyendo a muchísimas personas. Me topaba en el camino que me decían, es que ¿por qué tú y no yo? Y yo le decía, adelante, o sea, muéstrame qué es lo que traes, ¿sí? Para ponerlo en la mesa y te apoyamos. No, es que yo nada más quiero llegar. No, o sea, sí, vamos llegando. ¿Qué te parece si hacemos un trabajo en equipo, sí? Y nos vamos sumando de unos con otros. Yo soy perfectamente imperfecta, tengo muchísimos defectos, muchísimas debilidades, pero sé que si hago un equipo con más mujeres, con más hombres, eso va a ser una fortaleza porque vamos a sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, lo pongo de ejemplo en paréntesis, cuando yo decidí levantar la mano para la presidencia, delante de todos, dije, yo quiero levantar la mano para la presidencia, si José Luis va de secretario. Wow. Porque yo sé que yo soy corre, pero ocupo una estructura. Así es. Sí, mis socios me dan una estructura, pero en la empresa. Yo ocupo una estructura. Peso, o el yin y el yang, al final de cuentas. Y que sea institucional, porque si yo voy a llegar, si yo vengo aquí invitada de Canaco, hablamos de Canaco y nos sustentamos con Canaco, muy institucional. Y si voy a un lugar como empresaria, bueno, ahí ya juego Canaco, mi empresa y todo, pero porque estoy como empresaria. Entonces, esa estructura yo sé que la tengo muy clara internamente, pero también lo ocupo en papel, porque yo voy a andar corriendo, trabajando, voy a estar haciendo proyectos, haciendo iniciativas, y si ocupamos que alguien me estructure y al consejo que justamente haga su función de aconsejarme y de decir, a ver, presidenta, está muy bien esto, pero no va por aquí. Tiene que ser por acá, ¿no? Entonces, cuando logro fortalecer el primero el secretario y luego el consejo, bueno, lo demás ya es, hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando y hay que seguir creciendo como lo está haciendo ahorita la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que ya nos buscan para ver cómo sí poder sumar al sector productivo. Entonces, eso es padrísimo, pero también una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque hay que seguirle avanzando, hay que seguir innovando, hay que seguirnos desarrollando como tal. Entonces, digo, lo pongo en ese paréntesis, que ya me amplié, en ese paréntesis, en el sentido de que sí, ¿qué me tocó hacer? Trabajar muchísimo internamente, ¿sí? Luchar muchísimo, digo, soy soltera, tengo un hijo, una hija, el tercer hijo falleció, tengo ahorita un hijo y una hija, pero nunca había aprendido a estar conmigo misma. Y yo les recomiendo muchísimo que aprendamos a estar con uno mismo, ¿sí? Nos da miedo, ¿sí? Pero cuando ya brincamos ese escaloncito, créeme que es cuando dices, ok, yo ya sé por dónde sí tengo mis fortalezas, por dónde tengo que apretarme un poquito y por dónde de verdad ocupo que alguien esté a mi lado, ¿no? Entonces, en el sentido profesional, en el sentido institucional, a seguirle. Entonces, fue un trabajo, te repito, de años, te puedo decir yo que del 2019 fue un trabajo en silencio, pero que cuando tenemos fe, tenemos paciencia y no soltamos el enfoque, sin decir, yo voy a ser la primera mujer presidenta. No, sino el enfoque de qué puedo dar, qué puedo hacer, qué puedo sumar, ¿sí? Llegamos a la presidencia. El trabajo en silencio, de pronto, la gente solamente ve las ovaciones. ¿Te has dado cuenta? Sí. Las ovaciones todo el mundo las ve, todo el mundo dice, mira, yo digo,
¿qué hizo? Ayer no estaba, pero ahora aquí está y todo, está de pie, está enfrente, está dando, está explicando, está generando. Sí. Pero lo que nadie ve, como dicen, es esa parte que tú dices, trabajar en silencio, conocerte, saber tu estructura, saber, ahora sí que tu columna vertebral, y creo que eso es fundamental. En Gaby, ¿cuáles serían como esas fortalezas como de columna vertebral que te han llevado a lograr lo que tú has decidido? Ay, me estás haciendo muy buenas preguntas porque son las que yo también me hago. ¿Cuáles han sido esas fortalezas? Una, que siempre, y lo descubrí a los 16 años que empecé a vender tacos, me ha gustado servir. Me ha gustado que, y digo, a los 16 años lo entendí y lo fui trabajando, servir, y que veía una persona y yo ya sabía cómo la iba a atender, cómo esa persona se iba a ir satisfecha, porque, voy a inventar, Sí, sí. Juanito, yo sé que le gustan los tacos de surtidito, esto y lo otro, y son 3 y con mucha verdura, o sea, yo ya los tenía identificados. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que eso me gusta servir, me gusta atender, me gusta que las personas que estén a mi lado, que no siempre se logra, soy muy consciente de ello también, pero la persona que esté a mi lado, una, que esté a gusto, 2, que le proyecte algo positivo, y 3, que aprenda un poquito de mí. Si aprenden a sonreír, con eso, porque a mí me encanta sonreír. Si aprenden a sonreír, con eso, ¿sí? Pero también tengo muy claro que no siempre se logra. Entonces, cuando no se logra, ¿qué hago? Perfecto, entiendo tu proceso, no sé tu vida, no sé lo que estás pasando, pero lo respeto y yo voy a continuar en mi camino, ¿sí? No me voy a enganchar. Gustas, en algo te puedo ayudar, vente, nos sumamos, pero no me puedo quedar aquí, ¿sí? Porque hay más avance, y también es un avance personal. Yo a mis hijos les he dicho, primero tengo que estar bien yo, no es egoísmo, tengo que estar bien yo, porque por default van a estar bien ustedes, ¿sí? Pero es un trabajo donde hay ocasiones que llego y veo que mi hija me dejó un plato sucio y bueno, arde Troya, y me enojo, grito. Hay ocasiones que mi hija se desvive, que amo a Alicia Lisbeth, me deja todo limpio, pero yo traigo una emoción donde le digo, ¿sabes qué? Me quiero encerrar, quiero gritar, quiero llorar, quiero mentar, pero déjame. Entonces ya mis hijos ya es como de que ahí están sus 5 minutos y punto, porque sí, grito, lloro, me enojo, pero cuando ya te conoces, aprendes a ir canalizando en qué momento sí, y ayer que me enojé muchísimo, y iba con uno de mis socios y me enojo y pongo música, silencio, ya hago mi retro interna, ¿por qué me enojé? Claro. Sí, lo trabajo individualmente y seguimos avante. No, o sea, y no es como de que, ay, ¿qué onda? ¿Cómo me decían antes? Bipolar. No, ya te conoces tan bien que aprendes a canalizar, aprendes a no engancharte. Hay momentos en que sí dices, chispas, o sea, ¿por qué no? Pero no te enganchas. Sí. Ajá, o sea, pero disfruto de esas emociones, las vivo, sí, y si quiero llorar, lloro, y si quiero reír, río. Tengo un léxico muy florido, eso lo he controlado muchísimo, y que fue lo primero que me dijeron mis socios. Somos mexicanas, somos de Colima, o sea, quien te diga que, o sea, no venimos de Inglaterra, donde todo es así, mono, pero yo digo que hasta se han de sentir frustrados, porque uno lo saca. Sí. Dices, mejor fuera que adentro. Ajá, sí. Oye, decías ahorita, mis hijos ya saben cuando llego, mi estado de ánimo, ponle, pero te voy a decir, tú lo acabas de decir como si fuera algo sencillo, como algo normal. Y creo que como madre puedo identificar que ese es un trabajo de educación incluso con tus hijos acerca de que ellos también entiendan y sepan detectar las emociones de, en este caso, pues como madre, pero al final de cuentas les sirve como empatía hacia la sociedad. Sí. Porque ahora sí que como madre, ¿qué has hecho con ellos cuando de pronto te gana el tiempo, el compaginar, aunque suena bien trillada la pregunta, pero realmente cuando somos mamás, esa es la pregunta que yo creo que todo el tiempo lo hacemos. ¿Sentimos
O más bien, ¿Gaby siente culpa o no siente culpa en dejar a los hijos por trabajo? Nunca, nunca he sentido culpa, nunca. Algo que no sé cómo lo logré, porque no sé cómo lo logré. Supe compaginar desde muy joven, sí, digo, yo fui mamá a los 19 años porque yo quería. Si hubiera sido por mí, desde los 17 hubiera sido mamá, ¿no? Pero bueno, mis padres muy abiertos me dijeron, ella, a ver, tranquila, o sea, no nada más es tener el hijo, o sea, hay muchos pasos que nunca los vi hasta que me enfrenté a ellos, la verdad, ¿no? Pero supe compaginar muy bien lo que era estudiar, porque estudiaba, trabajar y estar con mi hijo. ¿Qué es lo que sí hacía, sí o sí? Cuando yo tenía 5 minutos con mi hijo, yo era de las que me embarraba hasta capsut, porque jugábamos, hasta capsut jugando con mi hijo. Era la que se escondía dentro del bote de la ropa sucia jugando con mis hijos, ¿no? Entonces, y aunque fueran 5 minutos, yo los aprovechaba. En ocasiones esos 5 minutos, 3 eran regaños y 2 eran risas, porque pues sí tenía que pues claro, ser la mamá. Autoridad, ¿no? Al final. Autoridad, exactamente. Y ponerle un orden porque teníamos poco tiempo en casa. Y algo que también aprendí a hacer muy bien es involucrar a mis hijos a mi trabajo. Entonces digo, en los primeros años estuve casada, su papá, Misael, pues me apoyaba en no privarme de las cosas, sino que me daba toda la libertad, pero atiende a tu hijo, ¿no? Claro. Entonces, ahí aprendí, ¿cómo? No sé. Cuando me preguntan, ¿cómo le hiciste? No sé, pero involucré a mis hijos en mi trabajo. Entonces, mis hijos crecieron, y me lo dicen ya de grandes, de broma, abajo de un escritorio, con la recepcionista, viajando con mamá, porque viajábamos. Mi mamá también, que en paz descanse, mi mamá también me ayudaba. ¿Sí? O ¿saben qué? Mándenme a mis hijos acá porque estoy en Nuevo Laredo, estoy en Monterrey, estoy en México, vine a Guadalajara, tráiganme a mis hijos para acá, ¿sí? Porque pues no podía llevar tanto porque tenían claro, colegio, pero esa forma de compaginar me ayudó muchísimo, porque mis hijos siempre estaban conmigo. Y cuando no estaban conmigo, pues eran las llamadas, siempre estar en comunicación. ¿Cómo lo logré? No lo sé. Y ahorita que ya Víctor tiene 27 años, Alicia tiene 21 años, Víctor se independizó, bueno, se fue a Guadalajara a los 17, mi hija se fue a Manzanillo a los 15, que yo quería, es que están muy chiquitos, pero después entendí, pero yo empecé a los 16, entonces, ¿cómo les dices, verdad? Claro, o sea, es que tenían el ejemplo en casa. Y sin decirlo. Entonces, eso me ayudó mucho a poder yo continuar trabajando, continuar produciendo, tener la comunicación con mi hijo, que como en toda familia, peleamos, nos decimos de cosas y todo, sí, pero a mí un enojo no me dura más de 5 minutos. O sea, yo me enojo, grita, y después, oye, mi amor, y mi hija, ¿por qué me dices mi amor? O sea, si acabamos de pelear. Pero a mí me gusta decirlo, ¿sí? Y continuar, ¿por qué? Porque pues somos amigos, familia, nos queremos, nos amamos, o sea, no podemos estar en la vida peleados, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayudó muchísimo, saber compaginarlo. ¿Cómo? No lo entiendo cómo lo hice, pero los involucré tanto que hasta la fecha, ellos, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Oye, ¿qué onda? Vimos conocen que o sea, los pasos que estás dando, que diste y los pasos que vas a dar. Así es. Y me sorprendió mi hijo ahora en la asamblea, porque mi hijo ya es empresario, ya tiene su transportista y está afiliado a Canaco, y viene a la asamblea y le dice a una persona, oye, tu mamá muy trabajadora, muy movida. Y me dijo, ahorita no hace nada, la hubieras visto antes. Pero él ahorita no hace nada porque me ve en el estado y nada más salgo una vez a México. Y anteriormente era cada semana andar en una aduana, en otra aduana, o sea, entonces él veía que yo andaba fuera, activa, ¿no? Entonces digo, Dios me preparó desde muy chica para estar donde ahorita estoy. Algo importante que decías, sobre todo como mujer con hijos, ¿qué importancia le has visto o ves la red de apoyo que tenga una madre para poder llegar a su objetivo? Muchísima,
muchísima. Esa red de apoyo que inicia con la familia, bueno, inicia con la pareja, porque la pareja también nos apoya, inicia con la pareja y la familia, mamá, hermanos, la comadre, la amiga, es súper importante. Súper, súper importante. Hay que valorarla y hay que agradecerla. En ocasiones no estamos de acuerdo, porque así como de que, ay, mi mamá ya le dio dulces, ajá, así como que... Pero hay que agradecerlo porque eso también les sirve a los hijos, digo, nos sirve a nosotras, pero les sirve a los hijos que conozca esa dualidad, ¿no? Mamá, reglas y todo, pero ocupa ayuda, o sea, mamá ocupamos ayuda y abuelita, por así decirlo, claro. Abuelita consentida, todo el extremo amor, la deseducación, lo voy a poner entre comillas. El apapacho. El apapacho, ¿no? Entonces, que tengan los hijos esa dualidad, ese amor, pero que conozcan diferentes tipos de amor, los prepara para cuando llegan a una edad adulta, ¿no? Entonces, ¿crees que, por ejemplo, las mujeres que no tienen esa red de apoyo es más complicado? Digo, es obviamente, pero sí. ¿Cómo podrían construirlo? Digo, tú ya pasaste por ahí, afortunadamente a veces hemos sido mujeres afortunadas, porque sí. Aunque parece que no lo vemos normal, la hermana, la tía, la mamá, la abuelita, como bien lo dices, pero esas mujeres que de pronto aspiran, tienen todas las habilidades, pero no tienen esa red de apoyo, ¿cómo se podría construir? Fíjate que algo que yo lo viví, todavía me cuesta trabajo, no sabemos pedir ayuda. Okay. No sabemos pedir ayuda. Yo digo, hay que pedir ayuda. Siempre soy muy creyente, tengo mucha fe. Siempre Dios nos pone a alguien para ayudarnos. Pero nosotras somos, y no voy a generalizar, voy a poner mi ejemplo para no generalizar, pero soy de las que, no es que espérate, ahorita lo soluciono, ahorita veo, ahorita esto, ahorita... Hay que aprovechar en el buen sentido y saber pedir ayuda. Claro. A la amiga, es más, la vecina, que lógicamente no le vas a dejar a tus hijos a cualquier persona. Así es, ¿no? O sea, vas construyendo, y estás al pendiente, no te desatiendes como tal. Entonces, Dios es tan grande que siempre nos pone una persona para que nos ayude. Siempre, la del trabajo, es más, la abuelita que pasa, a mí me pasó en un suceso de mi vida donde yo ocupaba ayuda y yo sabía que mi papá me podía ayudar, pero mi papá estaba cuidando a mi mamá porque mi mamá estaba en hemodiálisis y mi papá con todo su amor entregado a mi madre, ¿no? Entonces yo dentro de mí decía, ¿por qué voy a ir a molestar a mi papá si mi papá ya tiene una carga pesada? ¿No? Cuando pude haber dicho, oigan, ¿cómo nos ayudamos? Así es. Ocupo ayuda, yo te ayudo, yo esto, o sea, hacer equipo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, saber, considero yo, que aprendamos a pedir ayuda, sí, y saber trabajar en equipo, que muchas veces decimos, no, es que tiene que ser A, B y C, D, pero si te están ayudando, pues, un poquito flexible, ¿no? O sea, pero pues es diferentes tipos de amor, diferentes tipos de proyección hacia nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, quien ocupe ayuda, me dice y vemos cómo ayudar. Digo, no sé cuidar niños, ¿de verdad? No sé cuidar niños. Digo, afortunadamente ahorita ya hay más opciones, sí, enfermeras, ludotecas, sí. Hay otras cosas, digo, sí. Pero tema de seguridad, al final de cuentas, como mamá, siempre estamos así como sí. León, mamá osa atrás, sí, queriendo exacto, cuidar y proteger, exacto. Y pues obviamente no es como que es un tipo de amor, o sea, es totalmente. Un tipo de amor, ¿no? O sea, oye, es que mi mamá es muy sobreprotectora, te ama. Así es. Te ama, es su tipo de amor. Es que mi mamá nunca me entiende, pero te ama. O sea, es un tipo de amor, ¿no? Entonces hay que saberle ahí compaginar y trabajar con esos diferentes tipos de amor, de mamá hacia los hijos, ¿no? Ok. Vamos a cambiar un poquitito el tema, irnos a la parte empresarial. Por ejemplo, ¿cómo ves actualmente toda esta situación que engloba el estado de Colima conforme a los empresarios, tanto que están afiliados como que no están afiliados, en la situación actual, en la parte de inseguridad? Ok. Fíjate que algo, digo, es un tema y es un tema delicado la sí. Inseguridad. No puedes tapar lo que vivimos día a día, pero algo que tiene muy favorable el estado de Colima, sí, que yo digo, viví en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Lázaro Cárdenas,
Y yo cuando vine aquí a Colima dije, wow, Colima es un estado privilegiado en muchísimos sentidos. Pero algo que vi aquí en Colima es que somos empresarios familiares. Así es. Que estamos con disciplina, con enfoque, abrimos diariamente las cortinas, vemos cómo generar empleo, somos muy arraigados, digo ya somos porque ya voy a cumplir 9 años aquí y me encantó, amé Colima. Somos muy arraigados para el sector productivo, que si bien es cierto estamos informando, estamos viendo cómo cuidarnos, pero sabemos trabajar en equipo. Entonces, eso, día a día, estar levantando la cortina, estar generando empleo, estar viendo el cómo sí crecer, desarrollarnos y innovar, es algo que tenemos aquí y que tenemos ahora sí que un puerto muy estratégico. O sea, tenemos un puerto que tenemos que explotar muchísimo y el sector productivo es consciente de ello, ¿sí? Como en todos lados hay algunos que no se enfrascan en esos temas, adelante, es respetable y hay que escucharlos también, o sea, hay que escucharlos porque también son puntos favorables de los que aprendemos, pero yo me voy a lo proactivo, que es el sector productivo de Colima es enfocado, disciplinado, ve cómo sí generar empleo, cómo sí desarrollarse, tener una derrama económica y el estar creciendo. ¿Cuántas empresas de aquí del estado no van de generación en generación? Ahí vemos el punto, ¿no? Lo que pasa que en ocasiones, como dices tú, vemos como como una burbuja, ¿sabes? Y de pronto no nos centramos en lo interno, como dices tú, esta parte familiar que de pronto motiva y que cuida, como al final de cuentas como familia. Sí. Cuidamos, protegemos porque conocemos al vecino, porque al ser una ciudad pequeña nos cuidamos entre sí. Así es. ¿Qué pudieras, por ejemplo, decir, hablando políticamente, qué se podría mejorar en Colima para una mejor protección hacia los empresarios? Fíjate que cuando levanté la mano me decían, tú no vas de presidenta porque no entiendes la política, no entiendes esto, no entiendes. Yo dije, esa es una fortaleza. Esa es una fortaleza, porque efectivamente no conozco, no esto, pero toda mi vida he sido empresaria y voy a llegar como empresaria a ser equipo. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando yo llego a la presidencia empiezo a buscar al sector público y me doy cuenta de algo muy favorable y lo veo desde mi perspectiva como empresaria, que tienen, y de ahí saqué la palabra, que tienen una escucha activa. Entonces, cuando tú llegas al sector público y dices, a ver, hay esta situación, ¿sí? No voy a llegar quejándome, no voy a llegar reclamando, sino voy a llegar proponiendo, ¿sí? Y no proponiendo desde Gaby, proponiendo desde lo que se está viviendo en el sector. Me encantaría escuchar a 500 empresarios, pero en ocasiones no se acercan, pero también para eso está el consejo. Entonces, vamos con propuestas, vamos propositivos. Y cuando vemos que hay una escucha activa, dices, ok, vamos bien, vamos bien. Ok, va a haber voluntades, unos sí, otros no. Perfecto, como en todo en la vida. Pero nosotros trabajamos con quienes sí quieran hacer equipo. ¿Qué me doy cuenta? Que cuando es sector público, sector privado y llegamos con propuestas, no atacando, no de eso, la verdad que hasta con los hijos, si llegas atacándole, la reacción va a ser diferente. Con miel que exacto, ¿no? Entonces, cuando veo eso, digo, ok, podemos hacer equipo, podemos trabajar en equipo, ¿sí? Y podemos, no es la varita mágica y de la noche a la mañana, pero si ahorita iniciamos a hacer nuevamente una siembra de unión, de escucha activa, de fortaleza de voluntades, a lo mejor no nos toca a nosotros disfrutarlo, pero tenemos hijos, mis hijos van a tener hijos, entonces imagínate que mis hijos a mi edad lo estén disfrutando en el estado, aunque yo ya no esté en este territorio, pero que lo estén disfrutando. Hay que enfocarnos, hay que darle, hay que continuar, hay que seguir haciendo equipos y reforzándonos con una escucha activa. No quitándonos de la realidad. Claro, así es. Pero, es que no podemos también tapar el sol. O sea, porque si sabemos de hace 10, 15, 20 años el tema de inseguridad en Colima, pues vivíamos, o sea, yo salía a la madrugada a pasear, pero ahorita ya te da cierto miedo, cierto temor.
Entonces también hay que, como dices tú, hay que no perder el piso o no tapar el sol con un dedo, sabiendo que obviamente hay inseguridad, pero como dices, a lo mejor enfocarnos en lo bueno y en lo positivo que podemos hacer. Oye, Gaby, si pudieras, para ir cerrando, yo soy mucho como de palabras, ¿sabes? Me gusta como agarrar ciertas palabras y me fascina la palabra trascender. A Gaby, ¿cómo le gustaría trascender al final de cuentas, ahora en tu posición como líder en Canaco y como mujer y con tus hijos y en familia en general? ¿Cómo te podrías describir o cómo te gustaría que te percibieran posteriormente como para trascender? Con 2 palabras. Sonrisa, que yo ya les digo a mis hijos, ya trascendí, con la sonrisa y con el pro al prójimo. Así de sencillo. Gaby Gómez Brun, bueno, Gabriela Elena Gómez Brun, siempre estuvo con una sonrisa, me enojo, pero siempre con una sonrisa, una enojada, ¿sí? Con una sonrisa y viendo el cómo sí poder servir al prójimo. Así me gustaría trascender, y cuando he platicado con mis hijos de eso, justamente mi hijo mayor me decía, mamá, tú ya trascendiste. Tú ya trascendiste. Digo, 100 años de que se fundó Canaco y ser prácticamente la segunda y primera. Ajá. La primera y la segunda. Sí, con una así reafirmación no es Sí, nada sencillo. Sí, la primera mujer que no lo reaccioné hasta, creo que tenía como 15 días, de que me dijeron, después de 140 años, Canaco tiene una mujer. Y yo, a ver, espérame. Y ya me dice Iván, el director, ¿ve las fotos? Así es. Y yo, sí, cierto. Desde que los autos andaban como y desde cómo andan actualmente, ¿no? Sí, así es. Sí, pero esa sería mi forma de trascender. Pues Gaby, muchísimas gracias en contrario. Decisión al Aire por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Una excelente plática. Teníamos, digamos, como una línea que la verdad me encantó, más bien cómo fue fluyendo. Te agradecemos mucho el tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias. Y si me lo permites, sí me encantaría que muchísimas más mujeres se sumen, Si tú no quieres a Canaco, no, por así decirlo, ahorita soy como Canaco, vente, afíliate, ¿no? pero que se sumen para continuar haciendo ese eslabón entre las mujeres empresarias. Y si no estás emprendiendo, estás en tu hogar, Dios mío santo, únete también, o sea, búscanos, hay que ver cómo sí poder hacer equipo y vamos a sumar muchísimo. O sea, quisiera decir tantas cosas a las mujeres en el sentido de que me ha tocado vivir tantos procesos que digo, siempre se puede. Y vamos a seguir, somos emocionales, llorando, gritando, pero juntas vamos a tener una mayor fortaleza y va a ser un beneficio para nuestros seres amados, nuestros seres queridos, nuestro círculo cercano, pero también para el sector empresarial, social del estado de Colima. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, gracias por guiarme. Agradecemos a Gaby Brun el día de hoy aquí en Decisión al Aire. Este es nuestro primer episodio.